Bueno, continuamos todavía con la juridicidad de la historia del derecho, como nos quedamos en la cápsula anterior, y vamos a continuar diciendo que lo interesante es advertir que en las obras que mencionamos en la cápsula anterior de los misioneros se plantea el conflicto entre diversos órdenes jurídicos, concretamente el derecho real positivo, o cuyo servicio estaba una pleyade de juristas y funcionarios. Y esto quiere decir un cuerpo de profesionales de su elaboración, interpretación e imposición, que es lo que caracteriza al derecho en el mundo occidental, frente a órdenes normativos de menos eficacia, que van relegándose a lo doctrinal, pese a que conservan características del derecho de una u otra forma. En fin, pondríamos, o si por así decirlo, hacer un recorrido por diversas obras de la historia para advertir la juridicidad de las mismas. Pero hay que hablar o podemos dar un salto en lo que se pueda considerar la primera gran historia de la insurgencia independentista. Y la obra, o esta obra, podría ser la de Servando Teresa de Mier, Historia de la Revolución de Nueva España, que antiguamente Anáhuac, verdadero origen y causas de ella con relación a sus progresos hasta el año de 1813. Fue impresa entonces en Londres y la obra se ofrece como alegado histórico político. Aquí podemos decir que la historia es apologética y está escrita para impugnar a un hombre. Eso decía el autor. El impugnado es Juan López de Cancelada y el propósito inmediato era defender al ex virrey Iturrigaray, procesado en España. Pero de aquí, esta obra crece al calor de los acontecimientos y va cobrando utilidad en gran argumento jurídico-político, para terminar en un libro 14, que es la gran exposición de la Constitución histórica de la Nueva España, en virtud de la cual el autor justifica la insurgencia como movimiento consciente de la independencia de una nación, la Nueva España, y antiguamente Anáhuac, que se levanta contra el infausto intento de los peninsulares reunidos en las Cortes, quienes, habiendo desconocido el pacto original con la monarca español o el monarca español, han pretendido imponer una constitución espuria y artificial a los americanos, que es la Constitución de Cádiz. Y este es no el principio, sino el desarrollo cabal de un constitucionalismo histórico que cobra sentido en ese momento de crisis y que no dejará de estar presente en momentos posteriores, donde la gran historiografía política indispensable como explicación y legitimación para el Estado liberal del derecho se desarrollará siguiendo los principios y creencias de la época, refiriendo logros y fracasos del régimen político constitucional. Ahora, las obras posteriores, como la de Justo Sierra, Evolución Política del Pueblo Mexicano, que nos lleva con ánimo comprensivo y responsable por los avatares de nuestro siglo XIX para hacer ver cómo, pese a fracasos de sucesivos regímenes constitucionales y a las dificultades para lograr la plena vigencia de 1857, la sociedad mexicana había logrado evolucionar y afirmarse materialmente y faltaba en consecuencia la afirmación moral, que en la política es la libertad como base de la democracia. Y esto lo decía Justo Sierra en 1900, frente a la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, poder que permitió a Sierra realizar en gran parte su obra como educador precisamente en los años siguientes, durante la primera década del siglo XX. Y hay una apreciación semejante y de carácter pesimista escrita por un miembro de la generación que siguió a la de Justo Sierra, la Constitución y la dictadura de Emilio Rabasa, aparecida en 1912, y en la que se acusa el conflicto entre la ley entendida como conceptuación, que esclarece el acaecer fenómeno,
y las normas en las que se proyectan ideales y se sancionan conductas a fin de realizarlos. Ahora, como conclusión, mucho se puede decir sobre el conflicto entre el mundo fáctico y el orden normativo, que pretende dar certeza, transformando las posibilidades de conducta de regularidades asumidas mediante normas inflexibles, con una consecuente sanción pública para quien no acata las normas. Y esto es lo que se ofrece como evidencia clarísima del derecho, que pese a su propósito de firmeza y duración, o quizá precisamente por esto, se ve desvirtuado y obligado a cambiar y a reorientar fines, indicados y modalidades concretas, asumiendo así el proceso histórico, construyéndose constantemente como proceso histórico y haciendo evidente su historiosidad. Al registrarse y explicarse, esto se hace patente la juridicidad de la historia del derecho, pues esta, como relación razonada del acontecer de las sociedades políticamente organizadas y desorganizadas, tiene que dar cuenta de ese orden y de las órdenes en conflicto, acusando así la evidencia de la juridicidad de la historia por demás patente aquí y ahora en el lugar en el que nos encontramos. Ahora podemos decir o podemos hablar sobre las fuentes históricas del derecho. Las fuentes históricas del derecho se refieren a los elementos de sistemas legales del pasado, ya sean antiguos o recientes, y que regían diversos aspectos de la conducta humana, externa y que actualmente no tienen validez. En otras palabras, son todos los eventos, documentos y rastros que en su momento contenían normas o leyes jurídicas y que hoy en día no están vigentes, pero sirven como referencia para el legislador al crear nuevas leyes. Estas fuentes ofrecen perspectivas sobre la formación y evolución de las leyes en diversas sociedades a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes históricas del derecho en México? Podemos mencionar las publicaciones, que en México ciertos documentos y publicaciones legales se destacan como fuentes históricas fundamentales, entre las cuales se encuentran el Diario Oficial de la Federación, el Semanario Judicial de la Federación y varias revistas que difunden jurisprudencia proveniente de diversos tribunales. Y estas son reconocidas como fuentes históricas debido a que, aunque contienen leyes que ya no están en vigor en la actualidad, contienen las disposiciones normativas que regían en épocas pasadas. El Diario Oficial de la Federación es una publicación oficial del gobierno mexicano donde se hacen públicas las leyes, reglamentos, decretos y otros actos oficiales del país. Y al revisar a ediciones antiguas de este diario, es posible rastrear y comprender cómo se estructuraba y desarrollaba la legislación en momentos específicos de la historia mexicana. El Semanario Judicial de la Federación, por su parte, compila las decisiones judiciales más relevantes y sienta jurisprudencia. Al examinar este tipo de publicaciones a lo largo del tiempo, se obtiene una visión clara de cómo los tribunales interpretaron y aplicaron la ley en distintas circunstancias. Por otro lado, las revistas especializadas que publican jurisprudencia de tribunales también se consideran fuentes históricas, al ofrecer un compendio de casos legales, argumentos jurídicos y análisis que permiten entender la evolución de la interpretación y aplicación de las leyes a lo largo de los años. También las leyes antiguas. Cuando se analizan las fuentes históricas del derecho, es importante hacer referencia a documentos históricos que aborden o se relacionen con la creación de leyes, y estas leyes que sean actuales. En épocas pasadas, estos documentos abarcaban una amplia variedad, desde papiros y pergaminos e incluso citas jurídicas. Todos estos documentos pueden componer las fuentes históricas y sirven para comprender el contenido de una ley, un tratado, entre otros. Y es decir,
además de las publicaciones sobre leyes que han dejado de estar vigentes, también son fuentes históricas del derecho las leyes antiguas, que no se encuentran en estas, pero de las que se tiene registro y conocimiento popular. Por ejemplo, las leyes de Indias de la época colonial en América. Estas leyes fueron emitidas con el propósito de establecer un marco legal que protegiera a los indígenas de abusos y garantizara sus derechos en el contexto de la colonización. Estas leyes reflejan cómo las autoridades coloniales intentaron adaptar las leyes españolas a las circunstancias particulares de las colonias. Aunque no están vigentes en la actualidad, dejaron huella en el desarrollo del sistema legal mexicano y muchos principios fundamentales sobre la protección de derechos y la regulación de la sociedad derivan en parte de las experiencias legales de épocas específicas. Ahora vamos a entrar un poco más sobre la evolución del hombre y vamos a estar hablando sobre el salvajismo, la barbarie, la civilización. Y por esto vamos a empezar a hablar del salvajismo y vamos a empezar un poquito hablando con un poco de la familia, que también lo vamos a ver posteriormente, pero vamos a empezar diciendo que hasta 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la familia. Las ciencias históricas se hallaban aún en esta parte sobre este tema bajo la influencia de 5 libros, los 5 libros de Moisés, la forma patriarcal de la familia, pintada en esos 5 libros con mayor detalle que ninguna otra parte. Y no solo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que se le identificaba con la familia burguesa de nuestros días, de modo que parecía como si la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico. Y a lo sumo se admitía que en los tiempos primitivos podía haber habido un periodo de promiscuidad sexual. Y es cierto que aparte de la monogamia, se conocía la poligamia en Oriente y la poliandria de la India y en el Tíbet. Pero estas tres formas no podían ser ordenadas históricamente, perdón, no podían ser ordenadas históricamente de modo sucesivo, sino que figuraban unas junto a otras sin guardar ninguna relación. También es verdad que en algunos pueblos del mundo antiguo y entre algunas tribus salvajes aún existentes, la descendencia se cuenta por línea materna y no paterna, siendo aquella la única válida, y que en muchos pueblos contemporáneos se prohíbe el matrimonio dentro de determinados grupos más o menos grandes, por aquel entonces aún no estudiados de cerca y dándose este fenómeno en todas las partes del mundo. Estos hechos ciertamente eran conocidos y cada día se agregaban a ellos nuevos ejemplos, pero nadie sabía cómo abordarlos e incluso en la obra de E.B. Taylor, Investigaciones de la Historia Primitiva de la Humanidad, en 1865, figuran como costumbres raras, al lado de la prohibición vigente en algunas tribus salvajes de tocar la leña ardiendo con cualquier instrumento de hierro y otras herramientas de metal o de cualquier material, y esto que fueran religiosas. Por esto, el estudio de la historia de la familia comienza en 1861 con el derecho materno de Bachofen y el autor formula ahí las siguientes tesis. La primera, primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad sexual, a la que Bachofen da propiamente el nombre de heterismo. También tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certeza la paternidad, por lo que la filiación solo podía contarse por línea femenina, según el derecho materno, y esto se dio entre todos los pueblos antiguos.
A consecuencia de este hecho, las mujeres como madres, como únicos progenitores conocidos de la joven generación, gozaban de un gran aprecio y respeto, que llegaba, según Bachofen, hasta el dominio femenino absoluto. También el paso a la monogamia, en la que la mujer pertenece a un solo hombre y encerraba la transgresión de una antiquísima ley religiosa, y es decir, el derecho inmemorial que los demás hombres tenían sobre aquella mujer. Transgresión que debía ser castigada o cuya tolerancia se resarcía con la posesión de la mujer por otros durante determinado periodo. Hasta aquí dejamos esta parte de esta cápsula y vamos a continuar hablando, como lo mencionamos, con esta parte del salvajismo, barbarie, la civilización, y vamos a seguir hablando así en el transcurso de las cápsulas que siguen sobre la familia y vamos a tocar este tema, pero vamos hasta aquí esta parte y vamos a continuar en la siguiente cápsula con esta parte de la familia y salvajismo.